Amigas y amigos, bienvenidos a su primer programa, Dinero sobre Ruedas. Estaremos transmitiendo información de interés para todos ustedes sobre nuevos negocios, inversiones, nuevos servicios dentro del sector del transporte y la cadena de suministro, con líderes empresariales que hacen y mueven a este sector. Esta primera emisión con un tema muy interesante a propósito de la reforma energética que se ha dado en el país y que empieza a detonar nuevos negocios en un sector que es totalmente nuevo para muchas empresas en México. Como ustedes saben, anteriormente todo este concepto de negocio logístico alrededor de los hidrocarburos era totalmente controlado por una sola empresa. Ahora se abren nuevas oportunidades y esta vez una primera empresa que empieza a capitalizar esas oportunidades que se abren de inversión en este sector, estará con nosotros con temas por demás interesantes. Vamos a un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a su programa Dinero sobre Ruedas. Esta vez, como les comentaba previamente en la introducción, con un invitado de lujo, el director comercial de Grupo Valoran, esta empresa que representa y un grupo importante dentro del centro del país, como es la ciudad de San Luis Potosí, un grupo muy consolidado en materia de desarrollo de proyectos de infraestructura, proyectos como el libramiento carretero a la ciudad de San Luis, es un ejemplo de ello. También lo que es el parque industrial del World Trade Center de San Luis Potosí y otros proyectos dentro del sector inmobiliario. Estamos precisamente hablando con José Luis Contreras, él es el director comercial de este Grupo Valoran, quien nos viene a presentar un nuevo proyecto como es la terminal del centro de México. Aprovechando precisamente estas oportunidades que nos abre la reforma energética dentro del sector logístico, él nos viene a presentar este proyecto. José Luis, bienvenido primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí dentro de lo que es la inauguración del programa Dinero sobre Ruedas. Muchas gracias, Ociel, por invitarnos, gracias a tu auditorio y creo que hay muchos temas por compartir. Claro que sí. Bien, pues si nos puedes contar, José Luis, para abrir boca, ahora sí, ¿qué es la Terminal del Centro de México? La Terminal del Centro de México es un proyecto que nace de experiencia en instalaciones ferroviarias y de infraestructura. Grupo Valoran se ha dedicado en los últimos 40 años a desarrollar infraestructura, carretera, de vivienda, residencial, de tratamiento de aguas, ferroviaria y de parque industrial. Hoy por hoy los servicios que ofrecemos normalmente tienen un componente de innovación muy importante. ¿Qué te digo con esto? Que buscamos generar formas más eficientes para atraer inversión extranjera, para desarrollar nuevos clientes industriales a través de esquemas alternativos. Uno de ellos es el recinto fiscalizado estratégico, que tenemos 8 años operando con empresas muy relevantes del tamaño de ABB, de operadores logísticos como Contar, como Weldex, como Central Star Logistics y otros más, jugadores no menos relevantes y que de alguna manera han buscado en los servicios que ofrecemos, en la infraestructura que ofrecemos, una alternativa diferente. Claro, lo dices perfectamente, José Luis. Los proyectos de infraestructura que Grupo Valoran se ha caracterizado en desarrollar han sentado las bases y han sido un trampolín para atraer nuevas inversiones industriales, nuevas inversiones productivas hacia San Luis Potosí. Pero este proyecto va enfocado a aprovechar el mercado de los hidrocarburos en una alternativa que es precisamente aprovechar las condiciones nuevas que se están generando para desarrollar infraestructura en lo que se conoce dentro del mercado energético como el midstream, ¿no? Si nos puedes explicar un poquito más en detalle en qué consiste el proyecto. Este proyecto, la Terminal del Centro de México, es una terminal de fluidos y carga general. Quiero decir con esto que además de contemplar el manejo de combustibles, de hidrocarburos, de productos derivados del petróleo, químicos
y otros químicos que no necesariamente son fluidos, que pueden ser graneles. También considera cross-dock y áreas de recibo de materiales de carga general. Empezamos con la terminal del centro de México de combustibles, porque sabemos que en México, bueno, pues hay un déficit de gasolinas. Se habla mucho del tema. Sabíamos que hace algunos años los inventarios oscilaban entre 14 y 17 días. Hoy por hoy sabemos que a nivel nacional promedio están en 2 días. Vemos en muchas ciudades que faltan gasolinas, que llegas a cargar gasolina y no hay, que estamos con un hilo en temas de energéticos, combustibles, de cerrar operaciones o de no tener surtimiento suficiente. Sabemos que el abasto también en el centro del país se realiza en gran parte por carro tanque, por pipa tanque, por diferentes medios sobre ruedas, y que los ductos hoy por hoy están saturados. Los ductos del país no creo que tengan una capacidad de crecimiento suficiente de acuerdo a la demanda. Por otro lado, hemos visto que se reconocen, bueno, pues las tomas clandestinas y ese tipo de operaciones que complican más el abastecimiento a las ciudades del centro del país y otros lugares de la República. Vemos una enorme apertura con la reforma energética. Celebramos la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, sin duda, valiente, de decir, bueno, pues vamos a resolver el problema de raíz. ¿Y lo resolvemos de qué manera? Pues vamos generando las oportunidades a la iniciativa privada de que tomen esa tarea complicada. En esta parte, bueno, pues Pemex ha referido en diversas ocasiones que se va a concentrar en sus negocios más rentables de exploración y producción. Vemos un México con 6 refinerías. Vemos un Texas, a efecto de hacer un benchmark, con 26 refinerías, con refinerías que producen más, una de ellas, que todo México. Entonces, sí vemos una tendencia en el mercado con los precios del petróleo a la baja, con una capacidad instalada sobrada y creciente con nuestro país vecino, que valdría la pena aprovechar. Y además no hay tiempo ahorita para hacerlo de otra manera. La producción de hidrocarburos ha bajado más que nunca, es una realidad. Los autos, pues cada vez hay más. Claro. Por más eficientes que sean, y aunque vengan los eléctricos, sin duda pues, se requieren más combustibles. Y un país con fortaleza energética, pues no puede tener 2 días de inventario. Es una locura. Claro. Sí vemos que los países avanzados, si México quiere pertenecer a organizaciones internacionales de países avanzados energéticamente, bueno, pues hay estándares de 30 días, ¿no? Entonces yo creo que esa seguridad energética pues ya tenemos que generarla los privados de alguna manera. ¿Y cómo lo estamos enfocando? Pues estamos enfocando que los ductos es la opción de transporte más barata. Y es innegable. Pero desarrollar un ducto puede llevar muchos años. La liberación de los derechos de vía, que los ductos sean seguros, que los litros que se manden pues, se reciban litros en la misma cantidad. Todo ese tema también tiene que ver con la flexibilidad de los orígenes. Un ducto no te da la flexibilidad de origen, por lo menos al principio. Este va a ser un mercado nuevo, un mercado emergente que no conocemos. Ningún mexicano ha importado gasolinas todavía. Vienen en proceso, tiene la apertura. Vemos con muy buenos ojos arriesgar capitales de manera valiente, porque pues todos estos temas están supeditados a la acción de gobierno, que las cosas estamos satisfechos en los procesos. Estamos ciertos que en países las reformas energéticas se tardan mucho más tiempo que lo que estamos haciendo en México. Creo que en México los que están participando en esto, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la propia Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, están haciendo un esfuerzo extraordinario. Sí, lo dices muy bien. México adolece de una infraestructura
de logística, de respaldo, que soporte precisamente los inventarios ideales para respaldar el consumo cotidiano que tenemos a lo largo y ancho del país. Y bueno, pues se requiere de la participación de inversión privada. Ahí Grupo Valoran siempre se ha distinguido, y ese es un reconocimiento que hago yo, José Luis, siempre con una visión de futuro, a actuar oportunamente en aquellas áreas donde ven oportunidades de agregar valor. Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos para continuar platicando con José Luis Contreras, director comercial de Grupo Valoran. Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con José Luis Contreras, director comercial de Grupo Valoran, quien nos estaba explicando en el anterior bloque lo que es el proyecto del desarrollo de el primer proyecto ya conceptualizado, ya previamente anunciado aquí en las páginas de T21 precisamente, de lo que será un proyecto de una terminal de almacenamiento de combustibles e hidrocarburos en el centro del país, en una zona estratégica como lo es San Luis Potosí. Y José Luis, nos referías en tu comentario anterior acerca de las facilidades de conectividad que San Luis Potosí tiene ya, supongo a través del ferrocarril, precisamente con las refinerías del estado de Texas, que serán sin duda el mercado de abastecimiento natural para lo que es la importación de gasolinas y de otros combustibles hacia México. A partir del 1 de enero precisamente de 2018 se abre la libre importación de acuerdo con los dictados de la reforma energética. ¿Cómo es o cómo han planificado toda la parte de logística y en su zona de influencia dentro del centro y bajío de cómo resolver y proponer una solución logística más eficiente para los grupos importadores? Bueno, yo veo primeramente que las vías de ferrocarril que están hoy en día no van a variar en los próximos 5 años siguientes. Eso es un efecto que lo tenemos considerado. Vemos que los jugadores que van a participar en esta cadena, bueno, primero son los interesados en la distribución y la comercialización. Vemos que grupos se están asociando, una pulverización de dueños de estaciones de gasolina, que probablemente sea más de la mitad que tienen 1 o 2 gasolineras. Y vemos un mercado que va a estar muy competido, pero finalmente entendemos que la gasolina es un commodity y la gasolina va a ser atractiva en términos de valor producto y precio en la medida en que la pongas de la calidad establecida en el menor tiempo posible y al más bajo precio. ¿Qué queremos hacer nosotros con esto? Participar en toda la cadena de valor de la comercialización de combustibles es complicado. Si nos juntáramos nosotros como distribuidores de gasolina, y a lo mejor si tú o si tienes algunas gasolineras y juntamos con el vecino otro y vamos con 100 gasolineras, nuestra capacidad de compra es muy baja. Es increíble que muchas veces las propias refinerías otorgan mejores precios a los traders que a los propios clientes. Entonces, este esquema ya de comercialización de combustibles en Estados Unidos está muy armado. ¿Qué buscamos? Que esas gasolinas se sitúen en México y que aquí cambien de propiedad. Buscamos que el ferrocarril que las maneje, bueno, pues sea sobre bases de altos volúmenes. Pensar en traer 2 carros tanque de ferrocarril, 3, 5, 10, en un tren manifiesto, lo hace inviable en muchos sentidos. Primero porque estamos ciertos que el gobierno federal va a regular de manera responsable las instalaciones para recibir gasolinas, si no va a ser un desorden. No va a permitir que
que se pueda derramar los productos, que no haya normas de seguridad suficientes y de protección ambiental hoy en día necesarias, ¿no? Tenemos que partir de esa visión del gobierno federal de hacer bien las cosas. Vemos que el manejar volúmenes pequeños en trenes manifiesto, que quiero decir con los trenes manifiesto, estos trenes que traen de diferentes tipos de equipo y que tienen que importar sus productos en la frontera. Esos trenes entre la zona de influencia de Houston y San Luis Potosí pues puede llevar un promedio de 14 días. Un tren unitario es muchísimo más barato, pero los trenes unitarios están entre 90 y 110 carros. Y para recibir un tren unitario, pues necesitas tener instalaciones suficientes. No es lo mismo que recibir 2 o 3 carros tanque. Vemos que la forma más costosa y más insegura es que la gasolina viaje por ruedas, largas distancias. Habrá puntos que es la combinación ideal de tener hubs de recibo, terminales de almacenaje que reciban por ferrocarril en la primera etapa por los tiempos de desarrollo de este tipo de infraestructura, y después seguramente producto, y de ahí se distribuyan por carros tanque a su zona de influencia. Eso es razonable en términos de seguridad y de costo. Vemos cómo ahorita podemos armar este esquema de terminales públicas. Si se están generando proyectos en el país de terminales de autoabasto, bueno, pues es muy respetable, pero la capacidad es otra. En el momento en que esas terminales de autoabasto decidan vender 1 litro al vecino, ya se volvieron públicas, y eso va a estar siendo ya regulado por la propia Comisión Reguladora de Energía. Entonces, pensamos que la mejor manera como país, como desarrolladores de infraestructura, es hacer las cosas bien. Es lo mismo, podría ser un ejemplo muy similar que un aeropuerto. Si una línea aérea quiere tener su propio aeropuerto, le va a salir muy caro. Va a ser más simple que varias líneas utilicen un aeropuerto y que el aeropuerto se especialice en las pistas, en los esquemas de seguridad y no en la venta de boletos, ¿no? Pensamos que ese mismo ejemplo puede compararse con el desarrollo de esta infraestructura. Hay un apetito feroz en el país. Nosotros pensamos que son negocios de grandes volúmenes, son negocios de escala y de márgenes muy pequeños, que hacer la infraestructura de acuerdo a lo que necesita y de acuerdo a las normas que se van a generar, no va a ser una infraestructura barata. Y sería una pena generar elefantes blancos. Claro. ¿Cuánto estiman, como grupo valoran invertir en el desarrollo de este proyecto en sus distintas fases y sobre qué capacidades estaríamos hablando? Bueno, pues la primera etapa es más de $120 millones. Porque bueno, se tiene que hacer una infraestructura, aunque vaya a desarrollarse por fases, tiene que tener ya las conexiones y los accesos. Esos es los valores primarios, ¿no? ¿Esta infraestructura estará lista para el día que se abran los mercados a la libre importación, el 1 de enero de 2018 o antes? Vamos a procurar tenerla antes. Porque bueno, pues las gasolinas se necesitan traer independientemente de quién sea el importador. Claro. Eso ya es un punto que no podemos seguir pateando más adelante. Sí. Me hablabas también de los valores agregados que como infraestructura van a tener para los grupos importadores, ¿no? Claro, nosotros ya tenemos la experiencia de 8 años de operar el primer recinto fiscalizado estratégico del país. Tenemos y las cosas que tenemos que reconocer, un soporte muy importante por parte de las autoridades, especialmente de la Administrador General de Aduanas, de la Administración General de Aduanas, para desarrollar normatividad, para impulsar este modelo, que en México pues hemos sido los primeros en hacerlo y tiene ventajas y es un detonante importante para atraer inversionistas extranjeros, especialmente, y crear fuentes de empleo. Pues finalmente es un efecto de beneficio para toda la región. Y sí vemos que a través de esta figura empezamos a darles valor agregado a la importación de gasolina. Y cómo lo podemos hacer de mejor maneras. Todavía hay una letra escrita no suficiente para generar ya digamos que un clima que ya tengamos planchado la normatividad y la regulación para operar. Pero sabemos que en el corto plazo se va a dar. Y si trabajamos no nada más por San Luis, habrá proyectos similares que sucedan en otras partes del país y que sin duda serán un éxito si se arman bien,
si se trabajan con los gobiernos locales, si se trabaja con los propios transportistas y generamos una cadena de valor que el efecto de la reforma energética se refleje en los bolsillos de los mexicanos. ¿Qué sucede si empezamos a generar una oferta de combustibles de buena calidad, de la misma calidad y de menor valor? Pues yo creo que esa es la mejor prueba del éxito de esta reforma. Sí. ¿A quiénes va a hacerles útil la infraestructura que se va a desarrollar por parte del Grupo Valoran en San Luis Potosí? Grupo Valoran no compra ni vende gasolinas. No es nuestro core business. Nosotros somos desarrolladores de infraestructura exclusivamente. ¿Qué hacemos? Si lo hacemos en macro, junto a esta terminal de combustibles, con otras instalaciones para carga general y para soportar en la zona centro del país, que sin duda es la zona de más crecimiento. Si a nivel nacional traemos del orden del 2.1, pues esto te quiere decir que hay estados que traen una cifra negativa, un indicador negativo, y el centro del país es muy superior al promedio nacional. ¿Por qué? Porque son las zonas donde se están localizando las armadoras, porque son las zonas industriales ahorita preferentes y más solicitadas, y esas zonas, pues esas las hay que darles ahorita preferencia, y son las zonas que más necesidad de abasto van a tener en los próximos años. Entonces, nuestra idea principal es atender esta demanda creciente que ya existe y que ya está en puerta. Bien, un proyecto visionario, sin duda, que se anticipa a las necesidades de infraestructura que el país tendrá en materia de facilitación logística en el movimiento de hidrocarburos en el país y de almacenamiento, desde luego. José Luis, para cerrar esta plática, no me queda más que agradecerte y pedirte, si quieres hacer algún redondeo, alguna idea que haya quedado en el aire, tal vez, que quisieras plasmar antes de irnos. Yo te diría que pensamos servir un poco de modelo, como lo hemos hecho con el recinto fiscalizado estratégico a nivel nacional, ser ejemplo para otros proyectos similares. Primero, pensar en que este tipo de instalaciones no pueden ser chicas, no pueden ser exclusivas, tienen que tener el enfoque a sistema abierto, terminales públicas. Eso es lo que nos va a hacer más competitivo. Y eso está sucediendo en otros países que ya llevan años de ventaja comparado con lo que el país de nosotros está desarrollando. De alguna manera, sí, te lo comenté antes, los tiempos de implementar esta reforma son magníficos, hay que aprovecharlos. Es el enfoque que le estamos dando, pero sí hay que buscar hacer efectivo el desarrollo de infraestructura hacia las necesidades reales del mercado. No quedarte corto. Si tú haces una terminal chiquita, instalaciones chiquitas, tu mercado lo vas a meter en un problema. Yo creo que el generar seguridad energética para el país es un paso muy importante. Claro, bien, muchísimas gracias, José Luis, y gracias igualmente a ustedes que nos sintonizaron allá del otro lado. Sin duda este es un proyecto por demás interesante, un proyecto de una infraestructura básica que puede detonar la atracción de inversiones productivas hacia regiones importantes, ser un pivote de desarrollo de lo que ya está ocurriendo en el centro del país, en la zona del Bajío, que le vendrá a dar un buen soporte a toda esa dinámica económica positiva que se da en esa región. Y sin duda, bueno, pues estaremos aprovechando por parte de los grupos que manejen hidrocarburos esta facilitación próximamente. No me resta más que felicitar al Grupo Valoran, que se ha distinguido desde que los años que tengo de conocerlos por ser visionarios y trabajar siempre previsoramente en proyectos que después se convierten en ideas exitosas una vez hechas realidad. Seguramente este será sin duda un nuevo proyecto muy exitoso del Grupo Valoran, ¿sí? Y pues no me queda más que despedirme de ustedes. Nos vemos en la siguiente edición de Dinero sobre Ruedas. Muchísimas gracias.